Sí, súper. Este es un tema que es bien interesante. Lo habíamos hablado hace, yo creo, como más de un año alguna vez, pero siempre es importante recordarlo. Hace poco vimos un caso con el doctor García, de un paciente que había sido operado, no es este caso, pero otro, que había sido operado de láser hace tiempo, experimento de retina, y tuvo un trauma con una caña de pescar. Y tenía un trauma, tenía pliegue, que había sido mal diagnosticado en ese momento en Concepción. Le dijeron, no, en realidad no hay que hacer nada, y tenía una serie de pliegue, y con el tiempo fue desarrollando, con las semanas, esta invasión epitelial. Finalmente levantamos el flap, hicimos lo que vamos a conversar ahora, el manejo adecuado de esto, y el paciente ha evolucionado súper, súper bien. Era su ojo dominante, además, su mejor visión. Entonces creo que es siempre importante recordar este tema. No es tan frecuente en la actualidad. eh, Algunas piensan que probablemente es por el uso del femtosegundo, que también ayuda a hacer una mejor barrera en el crecimiento epitelial, pero también tiene que ver con el manejo intraoperatorio del LASIK. Entonces, este era un caso que les quería mostrar de hace algún tiempo, una paciente de cerca de 40 años, de Punta Arenas, lo cual dificultaba las visitas, y esta era su refracción en un principio. Esto fue hace años, así que fue con microquerátomo en ese momento, y un -5 con un -2 más o menos en cada ojo. Era, bueno, Punta Arenas. Esto fue 3 años post-LASIK. Tenía un defecto residual moderado, digamos, y lo que destacaba era que tenía esta invasión epitelial. Esto fue 3 años post-LASIK. Se levantó el flap, se hizo simplemente un aseo, eh, y quedó con una reflexión postoperatoria increíble, muy bien. Doctor, no se ve la diapositiva. No se ve la ¿Sí? diapo. A ver, No se ve la diapo. puede ser que el internet sea muy lento. ¿Está pegado en la primera? Sí. Ah, Yo no la veo, ¿eh? A ver. Ahí sí, claro. Ahí sí. ahí Hay un sí. mapa. Ahí sí. Ahí cambió. Lo voy a dejar en este formato, de repente se ve mejor. Porque si lo pongo en pantalla completa, a ver, Ahí se ve bien. ahí se ve. Sí. Sí, ahí se ve el descueve. Y ahí cambia. Sí. También. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces lo voy a dejar así. Entonces vuelvo atrás, paciente con -5, -2, operado con láser, con microquerátomo. Desarrolla a los 3 años una invasión epitelial, simplemente se levanta el flap en ese momento, se hace un aseo y queda con una refracción postoperatoria muy, muy buena. Pero a los 3 meses tenía una visión 0,8, 0,8 parcial, y ya comenzó con algunas islotes de invasión. Ustedes se fijan en la imagen de la derecha, hacia inferotemporal, más o menos de 5 a 7, ya hay ciertos islotes. Acá lo estoy señalando con el puntero, ojalá se pueda ver aquí. Y en el ojo izquierdo también tenía, en esta misma zona inferotemporal, ya algunos islotes de invasión en el borde del flap. Así que lo que se dice es, bueno, observemos, no hagamos nada, esto es muy periférico, muy pequeño, que hubiese sido el manejo en esos casos, no hacer nada en ese momento, y ver en 3 meses más. Y la evolución fue peor, o sea, en 3 meses tenía estos islotes que, ¿se acuerdan? Era inferotemporal, en ambos ya comenzó a ser más confluente, y a invadir desde el borde de la zona del flap hacia la zona un poco más central. Sigue siendo periférico, pero se nota en esta zona cómo ha ido invadiendo. Entonces, lo que se decide hacer ahí es, como en el ojo izquierdo era más confluente y más grande, que es esta zona de acá, entonces en esa zona, eh, comenzar con Jack en esa zona para tratar de hacer una disrupción de esas células, y en el ojo izquierdo, que era el que más tenía, ahí de simplemente, como era más grande, como les mostré, se levanta el flap y se hace un aseo de esa zona por segunda vez. Al mes evoluciona muy bien, sin ningún problema. Estos fueran solo aseos, sin otras medidas, como les voy a mostrar más adelante, porque en general en la actualidad lo que uno hace es hacer algo un poco más que un aseo, o sea, tratar de hacer otras cosas adicionales. Y esto fue, obviamente, el paciente, como recuerdan, era de Punta Arenas. Entonces, esto se vio 3 años después, y ustedes ven que la invasión ha sido es aún más confluente. Se ven estos islotes bien, bien contiguos, que se acercan y amenazan hacia la zona central.
La refracción de ese ojo izquierdo, acuérdense que fue el que tenía esta zona más densa, en la cual se había levantado por segunda vez, eh, tenía esta refracción que marca, bueno, cualquier cosa, con visiones mejor corregidas de 0,5. Recuerden que había llegado hasta 0,8 y había caído entonces más de 3 líneas. Se hace en el ojo derecho, que es el que siempre ha tenido menos, solamente ya, pero en el ojo izquierdo en ese momento se vuelve a levantar, se hace un aseo, y ahí se aplica mitomicina C, que hubiese sido algo ideal desde el principio. En este caso ya se hace solo en esta vez. Em, el mes postoperatorio la refracción mejora sustancialmente, si se fijan, del ojo izquierdo. Quedaban aún ciertos islotes pequeños que se le hizo jack sobre esos pequeños lotes. Esto no es tan habitual que ocurra que sea tan refractario el tratamiento. Ustedes ven que a los 6 meses vuelve a traer islotes, no hay fotos de ese momento, y se vuelve a tratar con jack. Segunda vez que se trata con jack y ya llevábamos 3 levantamientos. Y a los 6 meses vuelve de nuevo estos islotes de nuevo a crecer, vuelve a caer la visión, tenemos de nuevo esta refracción, y en ese momento se levanta el flap, se hace aseo, mitomicina, que si se fijan hasta acá es lo mismo que se había hecho en el levantamiento previo, pero la diferencia es que ahora se aplican suturas. La idea de esta sutura es precisamente, como vamos a ver más adelante, controlar los bordes de entrada. O sea, esta compuerta que existe entre el borde de la zona no tratada y la zona del flap es la que permite la entrada de estas células epiteliales a la interfase, que es la raíz y el origen del problema. A los 2 meses, de nuevo, tenía visiones del ojo izquierdo, que siempre es el más rebelde, el derecho igual había caído, en el izquierdo era aún peor. Y se fijan que esta foto ya es para asustarse, porque en un año, recuerda que este paciente es de Punta Arenas, entonces no volvía con cierta frecuencia, y en un año la visión ha caído y la refracción ha empeorado en el ojo izquierdo, y ya en el ojo izquierdo tenemos áreas centrales, ¿cierto? En el eje, digamos, pupilar, ya hay un gran islote de invasión epitelial, así que lo que vemos acá es un poco el OCT, que lo que queríamos mostrar en el ojo derecho, que el área pupilar estaba bien. Se ven aquí en la zona inferior los islotes, si se fijan en la zona de la interfase se ve súper bien como estas zonas hiperrefringentes. Y en el ojo izquierdo, esto está justo, si se fijan, el corte está pasando por el área pupilar, y se fijan esto que es bastante denso, que está en la interfase del flap. Acá hay otro corte que muestra un poco lo mismo, acá está este gran islote que les mostraba en la foto anterior, y acá un poco lo mismo. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Ya un paciente que lleva múltiples levantamientos, múltiples tratamientos de jack, ¿qué se hace aquí en adelante? Era la gran pregunta en ese momento, ¿cómo tratamos esto que pareciera ser que es inmune a todo lo que podemos tratar? No sé si se ve bien el video, pero algo muy importante es, si se fijan cómo se va removiendo estas células, si se fijan cómo sale bastante fácil una espátula, digamos, cualquiera Roma, y siempre hacer este movimiento como hacia el exterior, evitando cualquier inoculación, digamos, iatrogénica desde el epitelio hacia la zona de la interfase, todo lo contrario, tratar de ir limpiando siempre en movimientos hacia externo. Y es muy importante, no solo limpiar la zona del lecho, sino que además limpiar la zona, la entrecara del flap. Es muy importante porque en ambos sectores están albergadas estas células, y hacer con mucha paciencia este aseo bien profuso. Y ahí se aplicó mitomicina, se puede aplicar también alcohol diluido, y otras técnicas que vamos a ver acá. Lo importante es hacer este movimiento hacia exterior, cuidado con los pliegues del flap que podrían quedar. Y fíjense que acá en esta parte es interesante, porque es tal cual como hicimos el último caso que les comenté con el doctor García, que es utilizar Veriplast. Eso es lo que se está aplicando en los bordes. Y entonces el Veriplast, al ser un adhesivo tisular, nos permite sellar esta compuerta de entrada.
de una forma mucho más hermética que lo que harían las suturas, y eso nos asegura un mejor resultado, y es lo que les quería mostrar como un nuevo aspecto a considerar en el tratamiento de estas complicaciones que nadie quisiera ver. Evoluciona la paciente bastante bien. A los 6 meses aún tenía unos pequeños islotes, pero mínimos, periféricos. Estas zonas centrales ya habían desaparecido. Se trató con Jack. Y el paciente evoluciona en general a los 3 meses bien. Así que fue exitoso. Creo que lo diferente en ese caso fue efectivamente, bueno, hacer un buen aseo, aplicar la mitomicina que ya se había hecho previamente, pero la diferencia es que se aplicó este Veriplast que permite hacer este sello, que no genera ningún problema en el tratamiento del FLAP. Entonces, esta es una mínima revisión de qué es la invasión epitelial. Es una incidencia baja, o sea, estamos hablando de incidencias muy, muy bajas. Obviamente que la incidencia aumenta, como ustedes ya vieron, los varios tratamientos que tenía este ojo, los retratamientos aumentan, el microquerátomos para LASIK también podría ser un factor un poco mayor comparado con el femtosegundo, según las series de casos. En algunos casos los LASIK hipermetrópicos, si es que uno aumenta la zona del diámetro del flap y es más periférico, podría ser, bueno, obviamente los traumas, como les comenté, y tener invasión en el otro ojo. Los daños potenciales, como ustedes vieron, hay astigmatismo regular, pues la visión no corrige, disminuye la agudeza visual, incluso puede haber melting del flap si son grandes zonas. El gran problema de esto, como ustedes ya vieron y que en este ejemplo un poco extremo, es la recurrencia. O sea, cuando esto se repite una y otra vez, y uno ya empieza como a entramparse en las soluciones. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento? O sea, cuando uno debería tratar, como vimos en algunos casos, o sea, en el seguimiento de este paciente, muchas veces se decidía simplemente observar y no tratar porque no había mayor incidencia en el astigmatismo, no había amenaza del eje visual, ni tampoco disminución de la visión, y el flap se veía bien. Entonces, en esos casos, no se trata y simplemente se observa, pero cuando se cumplen algunas de estas condiciones, deberíamos indicar tratamiento. Ahora, ¿en qué pacientes uno pensaría que esto podía ser más frecuente? Edad avanzada, sin duda, LASIK en personas de más edad, microquerátomo, obviamente si hubo complicaciones del flap, si hay un flap delgado, un buttonhole, si es hipermetrópico, como ya vimos, y si es que hay defectos epiteliales o hay algún trauma del flap durante la cirugía, perforaciones, etcétera, o simplemente trauma del paciente en el postoperatorio. En todos esos casos hay riesgo de que estas células epiteliales puedan migrar a la entrecara. Siempre que existan cualquier alteración de esta dinámica corneal, como puede ser abrasiones, defectos epiteliales, queratitis, defectos palpebrales, eso es importante, que nos permite, que digamos, nos haga tener más frecuencia de alteraciones del epitelio. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el aspecto es clínico, y por eso es importante ver tantas imágenes, sobre todo para los residentes, para que esa imagen nunca se les borre, para saber identificarlo a tiempo. Tener con fluoresceína puede servir, sobre todo, digamos, en los bordes del flap. Hay que, si es en el periodo más inmediato del postoperatorio, estar seguro que esto no, tengo poca batería, que esto no sea una infección u otra cosa. Y el manejo en general va a ser, si es localizado a menos de 2 milímetros, observar lo que decíamos nosotros. Si es que el crecimiento está conectado, hay mala posición del flap, hay una zona irregular, es progresivo, bueno, remover con alcohol al 15, al 20%. Si el crecimiento, digamos, es transparente, o sea, hay migración de epitelio bajo el flap, pero es difícil de ver, uno podría, digamos, intentar algún otro tratamiento, en general remover y lavar, nunca dejar esas células ahí si es que están causando, digamos, esta invasión. Se clasifica por grados, según las distancias que empiezan a invadir hacia la zona central. Si son menos de 2 milímetros, si es más de 2 milímetros ya es un grado 2, y ya si es gruesa, geográfica, o hay una zona necrótica con melting, ya eso es grado 3. Y según los grados uno puede observar, si es menos de 2 milímetros, se observa, si es más de 2 milímetros, grado 2, o estigmatismo regular, y progresa, levantar, debridar, y todo lo que hemos comentado, y grado 3, bueno, hay que remover urgentemente ese epitelio que está invadiendo.
para debridar las superficies, recuerden, ambas superficies siempre, ¿cierto? El flap y el lecho. Cuidado con la técnica para levantar el flap, también es importante, no comenzar con la espátula o tratar de invadir el mismo epitelio del borde hacia el centro. Yo sé que el doctor Yaluz tiene su técnica que funciona muy bien, que es tomarlo desde la zona, digamos, inferior, con una pinza y traerlo hacia así como en todo el flap y se va abriendo en el plano perfecto. Eso sirve mucho porque disminuye la manipulación del borde. Suturas podría ser buena idea, pero me parece que el adhesivo tisular es mejor aún. Ya membrana amniótica, si es que fuera algo mucho más severo o tuviéramos problemas de superficie también. Para remover epitelio, bueno, varias cosas. La proparacaína, digamos, el anestalcón es tóxico, pero en realidad uno prefiere usar alcohol y mitomicina, uno o ambos, para hacer eliminación de epitelio. Como adhesivo tisular, les comentaba que obviamente el Furin Glue aplicado en forma correcta, en la dosis adecuada, no vamos a tener un exceso, sacarlo, cortarlo como lo vieron en el video, lo que se remueve para no tener estos párpados pegados, pero creo que es algo básico que todos haríamos. Y la técnica es lo que ya vimos en el video: levantar, remover, aplicar mitomicina, un lavado profuso, alcohol si uno quisiera, Veriplast y lente de contacto. Eso hay que ser muy cuidadoso, es una cirugía mucho más lenta que lo que fue el LASIK inicial, porque hay que darse todo el trabajo de ir observando, removiendo y no generando además pliegues en el flap. Así que como conclusión, esta invasión es una complicación muy importante, que los casos, digamos, severos sí requieren manejo activo. Es importante considerar estos factores de riesgo, controlar a nuestros pacientes, porque ustedes vieron que muchas veces aparece años después. Muchas veces estos pacientes LASIK quedan perfectos y nunca más vuelven a la consulta. Si es que uno no los trata, o sea, no los sigue en el tiempo, hay que detectarlo en forma precoz, saber identificarlo, aplicar el diagnóstico clínico, tinciones si es necesario. Y si requiere un manejo activo, obviamente, lo que les comentaba, hacer un aseo, mito, Veriplast, lente de contacto, pareciera ser una fórmula muy exitosa para tratar esta temida complicación. Eso les quería comentar en esta reunión.